La historia de Latinoamérica, como la de prácticamente todo el mundo, está llena de sangre y muy llena de horrores, desde genocidios de los pueblos originarios al colonialismo, la explotación, pasando al imperialismo, al narcotráfico, a las guerras civiles, a la violencia diaria, las desapariciones, la desigualdad económica. La historia de Latinoamérica es horrorosa. Algo interesante es ver cómo está plasmada en su literatura. Pero nada, yo soy Jack y esto es Project Dragonfly. Yo no es como que sea el mayor fan del género del terror y del horror y todo este tipo de cosas, pero sí es cierto que esta rama latinoamericana me ha estado gustando cada vez más. Entonces, pues me pareció interesante explorar un poco este tema y no solo este tema hablando en términos de el subgénero del terror o del horror, como quieran, específicamente como tal, sino ver a través de la historia más o menos cómo se ha visto plasmado este horror de la vida cotidiana, de la vida real en la literatura. Entonces, de donde quiero partir con toda esta idea es de el realismo mágico. ¿Qué género, estilo o categoría literaria representa a Latinoamérica, lo querramos o no, mejor que el realismo mágico? Es lo primero que se nos viene a la mente. Y si tenemos en la mente los clásicos, las grandes obras que definieron el realismo mágico, algo que vamos a ver es mucho horror. Desde Cien años de soledad, Hombres de maíz, como Agua para chocolate o La casa de los espíritus, todas esas novelas, aunque se nos cree la imagen de que el realismo mágico es algo bello, es algo pajaritos por todos lados, flores ahí que salen, encanto o como quieran, realmente son historias que siempre tienen estos aspectos detrás, como las interminables guerras del coronel Aureliano Buendía en Cien años de soledad, o directamente Hombres de maíz es puramente una historia sobre el imperialismo y sobre las masacres de los pueblos originarios. Pasamos a La casa de los espíritus, la dictadura, o Como agua para chocolate, que sí, comida y todo, pero también se nos habla de la Revolución Mexicana. Entonces me parece interesante que el realismo mágico esté tan cercanamente unida con todos estos actos horrorosos de nuestra realidad latinoamericana. Y es principalmente interesante ver por qué el realismo mágico, por qué no el realismo plano, directo, por qué no simplemente dejar las cosas como son, mostrar los horrores como son, no necesitan embellecerse más para sorprender a la gente. A diario vivimos, todavía a día de hoy, historias que superan la ficción por mías. Entonces, ¿por qué realismo mágico? Y aquí hay un montón de teorías que yo voy a tirar. Obviamente nada de lo que salga de mi boca está escrito en piedra ni nada. Esto solo son ideas que van saliendo. Y como siempre, si queremos explorar una idea, la mejor aproximación es hacerlo entre todos, ¿verdad? Compartir ideas, diferentes mentes pensando en lo mismo. Entonces, si ustedes están de acuerdo y quieren dar más ejemplos, o si están en desacuerdo y quieren todo eso, cualquier cosa, déjenlo abajo en los comentarios. También suscríbanse al canal si les interesa y si les gusta con esto. Entonces, pues sí. Pero algo interesante de ver todo esto es por qué, ¿verdad? ¿Por qué realismo mágico? Y desde aquí lo podemos tomar desde diferentes formas, ya sea como Miguel Ángel Asturias, que yo personalmente considero que el influjo del realismo mágico suyo viene principalmente de la lejanía. Es decir, Miguel Ángel Asturias escribe sobre muchos eventos que pasaron en Guatemala, pero él no vivió en Guatemala prácticamente nada de su vida. Él escribió sobre Guatemala desde el extranjero. Entonces, de esa forma no podía escribir un texto realista, porque simplemente no estaba suficientemente cerca para poder documentarlo de una manera apropiada. Entonces, una solución, realismo mágico. Difuminar un poco la realidad para poder dar la crítica a pesar de no tener esos detalles. Pero eso tampoco creo que sea la única razón de por qué tenemos realismo mágico. Porque también puede ser, por ejemplo, Cien años de soledad. No creo que García Márquez la haya escrito de esa forma por eso, sino se asume leyendo el libro que su objetivo era contar una historia
más amplia que solo Colombia, más amplia que solo una región, sino una historia latinoamericana. Y de hecho así se habla siempre de 100 años de soledad, ¿verdad? Como una historia latinoamericana en general, no específica de un país. Entonces, la ambigüedad que produce el realismo mágico sirve para, pues eso, transgreder las fronteras y dar esta base común que podemos compartir. No solo eso, por supuesto. Está también el ejemplo de Ligia Escrivá, una escritora guatemalteca de ficción especulativa de los años 80, que en este libro, Reversiones, no usa realismo mágico, y aquí es la primera rama que voy a sacar, que no todo se trata, no todo este video es sobre realismo mágico. En este libro pues se usa aspectos de la ciencia ficción, de la fantasía y del terror tradicional para hacer crítica de los años más cruentos de la guerra civil guatemalteca. Y le preguntas a Ligia Escrivá por qué, y la razón es muy simple, es censura, ¿verdad? ¿Cómo podía escribir y brincarse la censura? ¿Cómo podía escribir sin que se viera como que fuera una crítica realmente? ¿Cómo sobrevivir? Entonces, pues ahí viene esta ambigüedad, ¿verdad? Esta ambigüedad que viene a través de los elementos maravillosos o fantásticos. Entonces, pues razones hay muchas, claramente, como estamos viendo, pero algo que me queda bastante cierto, o algo que me queda bastante, o algo que podamos tomar de base, es que esta ambigüedad es intencionada, ¿verdad? Desdibujar la frontera entre la realidad y la fantasía, no solo la ficción, sino la fantasía, para poder hablar con muchísima más libertad, hablar desde la lejanía, hablar para todo el mundo, o también para hablar con esperanza, darte alas para escapar situaciones que en el momento parecen encompasar todos los aspectos de la vida diaria, algo inescapable, algo que no puedes huir, como por ejemplo es el caso de un par de los cuentos de Luis de León. Pero me dirán, Jack, no todo es realismo mágico. Y eso es algo que dijo, de hecho, Mariana Enríquez en una entrevista, y lo dice a cada rato, que no todo es realismo mágico, no todo lo que se escribe aquí en Latinoamérica es realismo mágico. Y estoy 100% de acuerdo en ella, porque de hecho les metí trampas en los ejemplos pasados, porque Hombres de Maíz no es considerado realismo mágico. Igual Luis de León no es considerado realismo mágico, sino es considerado este bellísimo concepto que tenemos y que se usa muy poco porque realmente es muy útil y debería ser usado más, que es lo real maravilloso. ¿Qué es lo real maravilloso? Pues según Alejo Carpentier es algo puramente latinoamericano, es algo muy nuestro, y es simplemente mostrar elementos maravillosos pero que no son fantasía, son nuestra forma de ver la vida. Y es que el estilo de, por ejemplo, Miguel Ángel Asturias está muy anclado en la forma de ver el mundo, en el folclore, en la cosmovisión de los pueblos originarios guatemaltecos. Así, muchos de estas personas que han sido consideradas realismo mágico, pero que realmente, según esta definición de Alejo Carpentier, debería ser considerado real maravilloso. Entonces, en lo real maravilloso no es como que se nos presente una realidad como condimentada con elementos de fantasía, se nos presenta una realidad y punto, una realidad que tiene elementos maravillosos, como todas las realidades tienen, pero que esas no le quitan realidad. Estos elementos maravillosos los podemos entender como, qué sé yo, un milagro. Un milagro, le preguntas a una persona que cree, y aunque tiene un elemento maravilloso, aunque tiene un elemento sobrenatural o algo por el estilo, no te van a negar que es real. Así de simple, real, no fantasía, es real. Maravilloso, pero real. Y en esta rama de lo maravilloso y lo real es de donde, en mi opinión, se construye mucho de este terror latinoamericano actual, ¿verdad? De escritoras como Mariana Enríquez, como Mónica Ojeda, como ellas principalmente, en la que presentan la realidad latinoamericana
con elementos que no se sienten reales, pero que no es fantasía, heredando desde la época del realismo mágico el hablar de temas sociales, ¿verdad? Esta vez no tanto centrándonos en las guerras y en las guerras y en el imperialismo y todo este tipo de cosas, sino feminicidios, sino desigualdad social, sino todo este tipo de cosas, pero siempre con elementos que pero siempre con estos elementos maravillosos que heredamos de, pues simplemente la forma en la que Latinoamérica existe, la forma en la que, también seamos honestos, nos apropiamos de la forma de ver de los pueblos originarios. Porque algo también interesante, si nos vamos para atrás, es que, como digo, los horrores vienen muchísimo antes que Cien Años de Soledad o Miguel Ángel Asturias, pero principalmente por no ser a los hombres blancos a quienes iba dirigido ese horror, pues nunca llegó a plasmarse directamente dentro de la literatura, sino que hasta ese momento en el que las víctimas empezaron a ser hombres blancos es donde se comenzó a escribir. Y a partir de ahí se hereda o se apropia estos elementos de la narrativa, de los cuentos, de la forma de narrar de nuestros pueblos originarios para acoplarlo a la narrativa actual. Porque sí, las leyendas urbanas y todo el santoral pagano, como se le dice, desde hace tiempo ya está asimilado a la cultura criolla, pero sí es cierto que en el aspecto literario se muestra más, se potencializa directamente, en mi opinión, tomándolo a propósito de los pueblos originarios. Después de esta tradición del realismo mágico que podemos asumir con esta ambigüedad, ya sea por la censura o por la lejanía o todo este tipo de cosas, viene una pequeña ola en la época de la posguerra o de las posguerras, que es la de las memorias, ¿verdad? Personas que vienen y pueden finalmente escribir directamente, sin tapujos, sin fantasías, sin maravillas, lo que vivieron. Como aquí en Guatemala puede ser Mujeres en la Alborada de Yolanda Colom o Los Fusiles de Octubre de Mario Payeras. Fue como esta época de las memorias, fue como un respiro de poder finalmente decir las cosas como son, como se vivieron realmente, como las personas que lo vivieron lo pasaron. Pero no nos quedamos ahí, sino que seguimos avanzando y con esta nueva libertad seguimos hablando sin tanta ambigüedad, pero rescatamos parte de esos elementos maravillosos que prevalecieron en la época del realismo mágico y lo real maravilloso, para aún así integrarlos en esta nueva como literatura del horror latinoamericano. Sigue manteniendo esta línea muy firme de hablar de lo social, pero rescatamos eso que se perdió de lo maravilloso, no que se perdió, sino que no fue necesario. En la época de la posguerra se recupera para seguir mostrando los horrores desde la voz latinoamericana. Y más o menos así estamos en la actualidad con el tema del horror y las representaciones del horror. Tenemos principalmente dos ramas que podríamos decir. Dos ramas, aunque realmente una es como esa combinada con otro elemento, que es la unión de nuestra tradición de escribir sobre temas sociales del horror, con los aspectos maravillosos de nuestras culturas. Y la otra es simplemente el horror claro, seco, realista, que sigue manteniendo esos temas sociales, como por ejemplo María Fernanda Ampuero o Liliana Blum. Estos elementos, al final de cuentas, lo que le dan es este sentir, estas características tan propias a lo que podemos considerar el terror latinoamericano. Y es muy interesante verlo actualmente porque poco a poco vamos absorbiendo más elementos a esta corriente de terror, ya no solo lo social, que de repente se le une lo fantástico, sino que también cada vez más seguido se le une lo de ciencia ficción, los elementos de ciencia ficción, principalmente porque a medida que avanza el tiempo y avanza la tecnología, va a ser cada vez más difícil no escribir ciencia ficción, porque cada vez está más presente los peligros que puede conllevar esa tecnología. Y el caso de Latinoamérica es también muy interesante porque nosotros sabemos
que la tecnología no está siendo hecha para nuestro beneficio. Nosotros seguramente vayamos a quedar y estamos quedando con el lado negativo del trato. Entonces ya podemos ver cómo se van permeando los elementos de la ciencia ficción en la tradición del horror, como por ejemplo en libros que no técnicamente considerarías como horror, pero que tiene ahí un poquito, como por ejemplo Un tlacuache salvó este libro del fuego de Daniela L. Guzmán, o Ansibles perfiladores y otras máquinas de ingenio de Andrea Chapela. También hasta cierto punto Cuando las flores aprendieron a bailar el polka de Marilinda Guerrero. Aunque el caso de Marilinda es muy interesante, de hecho, pues también sirve curioso como ejercicio para ver las diferencias entre un horror según la tradición un poco más norteamericana, un poco más del norte, contra una tradición más latinoamericana, porque en esa recopilación de cuentos Marilinda tiene unos que son como muy del corte norteamericano pre-Stephen King, que sería más lo sobrenatural, lo psicológico y todo eso, lo individual, mientras que tiene otros que vienen más de la rama de lo social, lo latinoamericano, con elementos de ciencia ficción. Entonces, básicamente, eso es más o menos lo que les quería hablar. No sé, creo que se me trabaron un montón las ideas, pero básicamente me pareció interesante esta transición y esta línea del tiempo en las formas de mostrar el horror que corresponden bastante a la época, desde el realismo mágico a un realismo puro en las memorias, pasando a esta mezcla un poco más libre, pero igual siguiendo con la misma tradición del horror maravilloso, podemos decirlo, a este nuevo horror de ciencia ficción. Entonces, pues nada, eso fue más o menos el video que tenía en mente, un poco esparcido, pero espero que les haya gustado. Si les gustó, suscríbanse al canal, denle un like, síganme en mis redes sociales, Instagram, Goodreads, para estar siempre pendientes de lo que leo. Pero nada, déjenme abajo en los comentarios sus opiniones y todo eso, pero nos vemos en la siguiente.